Hola, bienvenidos. Hoy vamos a analizar juntos algunos de los puntos que más suelen confundir en la gramática inglesa. La idea es que todo quede súper claro. Vamos a empezar. A ver, arranquemos con una pregunta que seguro ha confundido a más de uno. ¿Cómo se dice? I have little friends o I have few friends. Suenan casi igual, ¿verdad? Pero ojo, hay una diferencia clave. La elección correcta depende de una regla súper importante que vamos a desglosar. Y al final, no solo sabremos la respuesta, sino que va a quedar clarísimo el por qué. Bueno, para resolver esa duda, primero lo primero. Hay que entender algo fundamental, cómo el inglés clasifica los sustantivos. Miren, en inglés todo se divide en dos grandes equipos. Por un lado, a la izquierda, tenemos los sustantivos contables, o sea, cosas que podemos contar con números. Una manzana, dos manzanas, tres manzanas. Y por eso tienen singular y plural. A la derecha están los no contables, como el agua o el azúcar. Los tratamos como un todo, ¿saben? No decimos un agua, dos aguas. La característica principal de los contables es justamente esa. Pueden estar en singular o en plural. A veces el cambio es fácil, como de house a houses, y otras veces es irregular, como de child a children. Pero siempre existe esa dualidad. Y en el otro equipo, los no contables, pues, suelen tener una sola forma. Pensemos en ideas como information o en cosas como el sugar. No pedimos dos azúcares en el café, ¿o sí? ¿Se entiende la idea, no? Perfecto. Ahora que ya tenemos clara la diferencia entre sustantivos contables y no contables, veamos qué palabritas usar para hablar de cantidades. Estas palabras se llaman cuantificadores. Suena a algo súper técnico, pero créanme, la regla detrás es de lo más sencilla. Vamos a verla. Cuando hablamos de un montón de algo, la regla de oro es esta. Many para las cosas que sí podemos contar como many people y much para las que no, como much time. Simple, ¿no? A ver, es momento de una pequeña prueba. Si vemos la palabra money, ¿qué usamos aquí? ¿How much o how many? Pensemos un segundo. Exacto, es much. Y aquí viene el truco. Uno podría pensar, pero claro que cuento el dinero. Y sí, contamos los billetes, las monedas, pero la palabra money, como concepto general, en inglés se considera no contable. Es un detalle, pero hace toda la diferencia. Por eso siempre es how much money. Y la misma lógica que acabamos de ver aplica para cantidades pequeñas. Usamos a few para los contables y a little para los que no se cuentan. Es exactamente el mismo principio. Otro ejemplo rápido. Si hablamos de books, ¿cuál sería la opción correcta? ¿A little books o a few books? Claro, como podemos contar los libros uno por uno, la palabra correcta es a few. I have a few books. Perfecto. Muy bien, ahora cambiemos de tema. Dejemos los sustantivos por un momento y pasemos a otro punto clave. ¿Cómo hablamos del futuro? Y vamos a empezar con una palabra súper común, will. A ver, will es como nuestra navaja suiza para el futuro. La usamos para decisiones que tomamos en el momento, ¿saben? Como cuando vemos el menú y decimos, I'll have the pizza. También para promesas o para dar nuestra opinión sobre lo que creemos que va a pasar. Y lo genial de will es que es súper fácil de usar. La estructura es la misma para todo el mundo. I will, you will, she will, they will. No cambia. Así de sencillo. Bien, ahora vamos a explorar la otra gran manera de hablar del futuro, usando la expresión going to. Going to se usa básicamente en dos situaciones. La primera, y más importante, es para planes que ya teníamos decididos de antes. Por ejemplo, si ya compré los boletos para un concierto. Y la segunda es para predecir algo cuando tenemos una prueba clara, como ver nubes negras y decir, it's going to rain. Con going to, la estructura es un poquitín diferente. Siempre necesitamos el verbo to be, o sea, am, is o are justo antes, y este sí cambia dependiendo de la persona. Ok, llegó el momento clave. Vamos a poner will y going to uno al lado del otro para que la diferencia quede súper clara. Esta tabla es oro puro, de verdad. Fíjense, a la izquierda, will es para lo espontáneo, lo del momento, una decisión rápida, un ofrecimiento. A la derecha, going to
Es para lo que ya estaba pensado de antemano, un plan previo. La pregunta del millón, como dice abajo, es, ¿la decisión existía antes de que abriéramos la boca? En resumen, si no había un plan antes de la conversación, usamos will. Si ya lo teníamos en mente, entonces usamos going to. Esa es toda la ciencia. Así que aquí está el resumen de todo. Si se puede contar, many. Si no, much. Si la decisión es espontánea, will. Si ya estaba planeado, going to. ¡Listo! Y con esto ya podemos responder la pregunta del inicio. Lo correcto es, I have few friends, porque los amigos, afortunadamente, se pueden contar. Misterio resuelto. Porque al final del día, la gramática no es para memorizar reglas sin sentido, sino para que nos comuniquemos mejor, con más claridad. Así que, después de esto, ¿qué ideas o planes se podrán expresar con un poquito más de confianza? Es una buena pregunta para quedarse pensando.